Capítulo 10. El lenguaje del accionador. Parte 1. Aristóteles, en su estudio de la física, dijo: solamente existen dos tipos de movimiento, el movimiento violento y el movimiento natural. Si yo empujo una piedra o si cargo un madero, son movimientos que hago aplicando fuerza y por tanto son movimientos violentos. Si por el contrario suelto una piedra, es natural que caiga al suelo, eso es, el movimiento natural. Los elementos se mueven simplemente de manera natural. La tierra se mueve hacia abajo y todo lo que está en la tierra, de igual manera. El fuego, por el contrario, se mueve hacia arriba, pues es el lugar que le corresponde, mientras que el aire lo hace siempre de manera horizontal. Y el agua, al ser el elemento que cambia de estados, puede hacerlo en cualquiera de las tres direcciones. Todos estos movimientos son naturales e inmutables. Aristóteles suponía que los cielos se mueven de forma natural e infinita, siguiendo un complejo movimiento circular, pues el círculo es perfecto, por lo que deben, conforme con la lógica, estar compuestos por un quinto elemento, que él llamaba Aiter, y que era un elemento superior, que no es susceptible de sufrir cualquier cambio que no sea realizado por medio de un movimiento circular. Aristóteles realizó una clasificación de los materiales dependiendo de su peso, por lo que declaró como una certeza que las cosas más grandes caían más rápido si tienen la misma forma que las de menor peso, lo que es falso. Y sin embargo, el mayor desatino de toda la física aristotélica radica en la concepción de un universo finito y con la Tierra como centro del movimiento circular universal. Idea también errónea, pero que se mantuvo por siglos como una verdad concluyente. Ya vamos en un nuevo capítulo, mi accionador, y este es uno muy especial, pues te dará una nueva pauta para mejorar tu comportamiento. Quise empezar con esos pensamientos del gran Aristóteles para hacerte ver que las palabras tienen una gran importancia en nuestra vida cotidiana, crean conceptos y certezas que pueden ser perdurables. Por siglos se consideró natural que las cosas se cayeran al soltarlas y por tanto nadie se puso a pensar en la razón que provocaba esa caída. Era un movimiento natural y nadie lo cuestionaba. Hasta que mi gran maestro, Newton, decidió sentarse a estudiar el movimiento de las cosas al piso, sentando las bases de la gravitación universal. También que existían solamente 4 o 5 elementos como componentes de toda la materia, cosa que fue desmentida tras muchos siglos de estudio, al ir descubriéndose los verdaderos elementos que conforman el universo material. Pero la más grande y notoria de todas las certezas aristotélicas, que tuvo más resistencia para ser vencida y que enfrentó no solo a Copérnico, Galileo y Kepler contra la iglesia de su tiempo, sino en general al propio hombre, con la forma de concebir su lugar en el universo, fue sin duda alguna la afirmación de que la Tierra era el centro del cosmos. La física, la química, la astronomía, la medicina, la ética, la lógica, la botánica, la biología, la anatomía y la mecánica, entre otras ciencias, fueron modificando sus conocimientos, sus leyes y su percepción con base en las afirmaciones que los sabios de todos los tiempos iban enunciando. Estas afirmaciones creaban las certezas que explicaban y en muchos casos conformaban la realidad. Bueno, la ciencia se ha encargado de construir un gran número de las palabras que hoy en día son de uso común. Y es por eso que pensé que era importante dedicarle 1 o 2 capítulos al lenguaje, pues su importancia es fundamental, no solo en el desarrollo personal, sino también en el mismo comportamiento de las personas. Empecemos por analizar qué es el lenguaje. Un lenguaje es un sistema de signos convencionales previamente establecidos y cuyo fin es la comunicación. El lenguaje crea ideas y las ideas crean lenguaje, alimentándose mutuamente en un ciclo interminable. El lenguaje más común que tenemos es el hablado, que está formado por sonidos. Desde pequeños, una de las primeras actividades que tenemos es el aprender a hablar. Sin embargo, las personas, al ser el lenguaje hablado una forma de comunicación tan cotidiana, no tienen conciencia de la fuerza que tiene en su accionar diario y por lo tanto le van relegando hasta el punto de ignorar su importancia.
Además del lenguaje hablado, tenemos el lenguaje escrito, que lo conforman todo tipo de signos diseñados para expresar ideas, y el lenguaje no verbal, que lo componen toda clase de expresiones corporales, conscientes e inconscientes, que de igual manera transmiten un mensaje a las personas que pueden interpretarlo. El lenguaje, como ya te dije, nos ayuda a crear ideas, nos permite expresar y catalogar las emociones que sentimos. El hombre, al ser un ser gregario, es decir, que vive en grupos, necesita comunicarse con los demás. Para lograr efectivamente esa comunicación, fue creando palabras y signos que son etiquetas, que tienen todas las cosas. Una vez que nuestra mente está de acuerdo con esas etiquetas, nuestro cerebro las almacena y va creando neuroasociaciones en torno a ellas, para así formar una certeza de la realidad que le rodea. Veamos un ejemplo. Imagina un animal de 4 patas, grande y que da leche. A ese animal todos nos vamos a poner de acuerdo para llamarlo vaca. Cada vez que veas un animal de ese tipo dirás que es una vaca. Ya le pusimos la etiqueta con su nombre. Al ir creando referencias alrededor de la vaca, sabrás que es comestible, que su leche es un gran alimento, que es domesticable y muchas cosas más que conocemos con certeza de la vaca. Sin embargo, sabemos también cosas que no son o no hace la vaca. ¿Sabes, por ejemplo, que una vaca no vive bajo el agua? Que una vaca no tiene alas, que una vaca no cabe en mi bolsillo, por lo que si yo te dijera que vi pasar volando a una vaca, tú sabrías que te estoy mintiendo, pues tienes la certeza de que las vacas no vuelan. Una vaca voladora es algo irreal. Por ello, podemos asegurar que las palabras nos ayudan a transmitir la realidad aunque no la experimentemos en carne propia. Las palabras son los ladrillos para ir creando la realidad a tu alrededor. Así es como vamos adquiriendo el conocimiento de todo lo que nos rodea, de las cosas que pueden ser y no pueden ser. Vamos creando la realidad, basándonos en lo que vamos conociendo y en las palabras de las cosas que vamos etiquetando. Toda etiqueta que entre en nuestro cerebro la vamos a llenar de neuroasociaciones que le ayuden a reforzar con seguridad la realidad que nos rodea, para así formar las experiencias. Si tú alguna vez de pequeño intentaste agarrar un cerillo encendido y te quemaste, tu cerebro inmediatamente creó la asociación "el fuego quema" y elaboró una etiqueta para evitar que en lo futuro volvieras a intentar hacer esa acción. Esa etiqueta, que es una etiqueta de conocimiento, está ligada a asociaciones de dolor y durará en tu mente de por vida. Puede ser que nunca más te acuerdes de esa tarde en tu casa, cuando agarraste un cerillo a los 3 años de edad. Sin embargo, siempre recordarás que el fuego quema. ¿Por qué te explico todo esto del lenguaje? Sencillo, debido a que el hombre toda su vida va colocando un sinfín de etiquetas a todas las cosas que le rodean. Y esas etiquetas van influyendo de manera total en su conducta, es decir, en sus acciones diarias. Siguiendo con el ejemplo del fuego que quema, tú nunca vas a tocar el fuego, lo vas a evitar y a manipular con precaución. Tu accionar será diferente si manejas fuego a si manejas agua. Gracias a las experiencias que has logrado adquirir y las etiquetas asociativas que tienes en la mente y que van creando la certeza de tu realidad. Por lo que en la accionología, igual que en otras ciencias, podemos enunciar lo que llamaremos séptima ley del accionador o ley del lenguaje, y que nos indica que las palabras van creando la certeza del individuo y conforman su realidad. La manera de relacionarse con el medio ambiente y la forma en que se interpretan las experiencias personales dependen del lenguaje y de las etiquetas que le coloquemos a cada cosa, situación y emoción. Séptima ley del accionador o ley del lenguaje. Las palabras van creando la certeza del individuo y conforman su realidad. Analicemos esto. Para las personas de Occidente, el concepto Dios tiene etiquetas como bueno, creador, paz, misericordia, eternidad, religión y un largo etcétera, dependiendo de cómo han sido educados. Y al pensar en Dios, su realidad estará dominada por esos conceptos. Muy bien, ahora vayamos a Medio Oriente, con los musulmanes de las sectas más radicales. Para ellos, el concepto Dios implica etiquetas como guerra santa, intolerancia, antifeminismo, terrorismo, antisemitismo.
y conceptos completamente diferentes a los de las personas occidentales. Bien, con base en esos conceptos, es que tanto una como otra persona van a actuar y a ver el mundo de manera completamente diferente. Y esto que te explico, aplica para cualquier cosa. Por ejemplo, las conductas como el machismo, el racismo o la homofobia nacen de etiquetas mentales que los individuos tienen y que los hacen actuar de esa manera en específico. Sus experiencias han sido expresadas en etiquetas mentales que les han formado el carácter de esa manera en específico y no de otra forma. Por lo que concluimos que si bien las experiencias en el hombre son importantes para crear la forma de actuar del individuo, es más importante la manera en que son interpretadas estas experiencias y las etiquetas que el individuo le pone al momento de experimentarlas. La palabra dada manifiesta la capacidad humana de afirmarse, a pesar de todas las coacciones materiales. Segunda fuente de poder del accionador, el lenguaje. Entonces, al lenguaje lo vamos a denominar como la segunda fuente de poder del accionador. No quiero decir que sea una fuente menos valiosa que los sueños, de ninguna manera, simplemente le tocó ser explicada después de los sueños, pero su importancia es vital en la vida del accionador, pues le brinda la energía necesaria para poder ir accionándose de una manera clara y precisa, generando cambios viables y duraderos desde antes de accionarse. Imaginemos que el lenguaje es como una gran batería que alimenta de energía a nuestro cerebro, llenándolo indefinidamente de nuevas palabras para poder crear sueños, que es la otra fuente de poder del accionador. La energía que fluye por este sistema, a diferencia de la que circula por cualquier otro circuito eléctrico, ni se transforma en calor, ni se diluye en el traslado, sino que por el contrario, siempre se mantiene constante y fluyendo con la misma intensidad. Si por ejemplo, tú vas adquiriendo nuevas palabras, las vas integrando para formar nuevos sueños. Por ejemplo, hace 50 años no existía la palabra computadora. Cuando se creó y la gente comenzó a conocer las computadoras, estas palabras fueron capaces de crear nuevos sueños en la mente de la gente que las conocía, creando nuevas palabras como analista, diseñador web, programador, que pasaron nuevamente a engrosar el vocabulario en un circuito donde el lenguaje y sueños se siguen alimentando ordenadamente. Las palabras que extraemos de esa fuente de poder y que utilizamos todos los días tienen dos significados: el significado literal, que es lo que representa la palabra en sí, y el significado emocional, que es la carga de sensaciones que a cada persona en particular le representa. Veamos un ejemplo. Si te digo lunes, el significado literal es primer día de la semana laboral. Se instituyó su nombre por los romanos y quiere decir el día de la luna. Pero el significado emocional es diferente, cambia para un grueso de la gente. El lunes significa volver a la rutina, el día más pesado, plácido domingo y horroroso lunes. Los lunes ni las gallinas ponen. Dependiendo de lo que represente para cada quien, los sentimientos hacia una palabra pueden cambiar. Por ello, el lenguaje es una fuente de poder que puede ser capaz de cargar emocionalmente a las personas para activarlas de manera correcta o cargarlas negativamente para impedirles entrar en acción. El poder del lenguaje lo vamos a dividir para su estudio en 4. Las preguntas, las afirmaciones, las condicionantes y las excusas. Estas son las 4 formas de introducir información en nuestro cerebro y de acuerdo a cómo estén configuradas es como vamos a accionar nuestra vida. Las preguntas. Una pregunta es una solicitud de información por parte de una persona, ya sea a otra persona o a sí misma. Las preguntas que te hagas van a delimitar la calidad de vida que puedas llegar a tener, pues nos van a indicar dos cosas. Primero, las limitaciones que estás poniéndote mentalmente. Julio Verne, al escribir sus novelas, se preguntó: ¿puede el hombre ir a la luna? ¿Puede el hombre llegar al fondo del mar? ¿Puede romper las barreras actuales de la velocidad? Lo mismo Isaac Asimov, para sus novelas y leyes de la robótica, se preguntó: ¿puede el hombre crear robots capaces de realizar las tareas más pesadas o peligrosas para el hombre? ¿Los robots serán en el futuro comunes al ser humano? ¿Cómo sería la relación hombre-robot? Y H.G. Wells fue el primero en cuestionar
la supervivencia del orden social, si los avances tecnológicos superaban los avances intelectuales. Y las respuestas a todas estas preguntas fueron sí. Sí. Y cada autor en sus novelas e investigaciones se ingeniaron la forma de imaginar en la realidad todas esas preguntas. Lo que te quiero explicar es que con base en las preguntas que nos hacemos es hasta donde pensamos llegar. Si tú te has preguntado si puedes llegar a ser gerente de una compañía, es porque piensas que ese sería tu límite. Si no definitivo, por lo menos, sí momentáneo. Segundo, las preguntas que te realizas indican el tipo de acción que estás dispuesto a realizar. Y es que la pregunta que te vas a plantear va a marcar lo que quieres o no quieres hacer. Y si te vuelves receptor o accionador. Observa bien, te pondré un ejemplo para definir al receptor y al accionador. En América Latina, los sindicatos, al momento de negociar sus contratos laborales, tienen lo que se llaman un pliego petitorio, que va acompañado de la pregunta: Empresa, ¿qué me vas a dar? Es decir, por la manera en que se plantean la pregunta, ellos se colocan en posición receptora y su accionar será en función de recibir antes que dar. Si por ejemplo, se les da un aumento solicitado, entonces si trabajan, ellos primero reciben y luego dan, con la consabida amenaza de que si no se les da lo que piden, se van a huelga, haciendo perder millones no solamente a la empresa, sino de paso al país entero. Hasta esto tiene una etiqueta y las personas le han nombrado conquistas sociales. Lo correcto sería que los líderes sindicales fueran verdaderos accionadores. Así los sindicatos se plantearían las preguntas de manera diferente. Al momento de negociar ellos preguntarían: Empresa, ¿qué te puedo ofrecer? Y anexo a esto va un pliego de ofrecimientos donde están dispuestos a dar con base en eso que la empresa les ofrezca. Por ejemplo, nosotros, trabajadores, ofrecemos bajar el índice de ausentismo a un 3% mensual. ¿Qué ofreces a cambio? Si te fijas, en una negociación igual, unos sindicatos preguntan: ¿qué me das? Y son receptores. Y otros sindicatos preguntan: ¿qué te doy? Y son accionadores. Esta situación puede causar mucha incomodidad a ciertos sectores de la sociedad que están acostumbrados a estirar la mano para que el gobierno, la sociedad, sus padres o los ricos les den, antes de plantearse la manera de entrar en acción. Si los ricos le dan a los pobres, no vamos a tener muchos ricos, sino que por el contrario, todos se volverán pobres. Sin embargo, esta es la idea predominante en nuestra América Latina, donde las sociedades no se preguntan qué puede hacer por salir de la pobreza, sino más bien la pregunta es: ¿qué me pueden dar por ser pobre? La verdad, es irritante ver las noticias y escuchar a políticos populacheros que incitan a las masas a exigirle al gobierno que acabe con los pobres, sin darse cuenta que, como veremos, el sentirse pobre es colocarse una etiqueta de invalidez mental que te impide pensar y hacerte la pregunta: ¿qué hago para dejar de ser pobre? O mejor aún, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser rico? Hay quienes son ricos en la pobreza y quienes son pobres en la riqueza. Si tú tienes dudas o crees que exagero, observa las noticias. ¿Qué pasa cuando ocurren fenómenos climáticos repetitivos? Como por ejemplo, las bajas temperaturas. Todos los años sabes que va a hacer frío. Sin embargo, observa cómo, cuando comienza a entrar el invierno, seguramente va a salir una mujer o un hombre en la televisión diciendo que están esperando ayuda pues en su comunidad son muy pobres. No falla, decía un amigo. ¿Para qué trabajar si existe la lástima? Y es cierto, es mucho más cómodo estirar la mano y decir: dame, que no tengo, que accionarse para buscar la manera de tener. En alguna ocasión una persona que estaba en un sindicato me alegaba que solo estaba hablando de cuestiones semánticas y que eso no podría ayudar en nada a mejorar la vida de los sindicalizados. Completamente en desacuerdo, pues no se trata de la manera en cómo haces una pregunta, se trata de la mentalidad con la que haces una pregunta, lo que te pone en el plan de receptor o de accionador. Es cuestión de mentalidad, de la forma de pensar. Fíjate por ejemplo en los hospitales públicos, cómo siempre te vas a encontrar a gente pidiéndote dinero para su pasaje a su casa. Lo mismo pasa en los grandes santuarios religiosos o en las terminales de autobuses. Lo cierto es que esta gente tiene la mentalidad de receptor, de que es mejor estirar la mano que levantar el brazo. Han decidido que van a tener un rol en la vida, el de ser pobres, el de pedir limosna,
el de que necesitan ayuda. Ese es el secreto, el rol que estás dispuesto a aceptar, a exigirle a la vida, a exigirte a ti mismo. La necesidad se convierte en beneficio. La manera en la que nos preguntamos nos va a colocar una etiqueta limitante o accionante, aún antes de realizar la respuesta. Si tú te preguntas, ¿en qué me pueden ayudar? O ¿a quién recurro para solucionar esto? Te estás colocando inmediatamente una etiqueta, aunque no lo notes, donde te ves como una persona que necesita ayuda, que no puede resolver las cosas por sí mismo, que el éxito lo tienes muy lejano para alcanzarlo por tus propios medios. Y recuerda que una vez que haces una pregunta y creas una idea, esta se va reforzando poco a poco con las neuroasociaciones que la van validando para mantener segura tu realidad de las cosas. Observa la diferencia cuando te preguntas de manera accionante, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Tu cerebro inmediatamente te etiqueta como alguien que está buscando adentro las soluciones a una situación problemática y que por lo tanto se va a accionar, pues no se puede cruzar de brazos a esperar a que alguien más le lleve el éxito hasta su puerta. La situación es la misma que con las preguntas limitantes. Inmediatamente se crean ideas y etiquetas que nuestro cerebro va a buscar reforzar para volverlas en una realidad. Por todo lo que te expliqué, el lenguaje es una fuente de poder, capaz de accionarte. Al momento en que comienzas a ocuparlo, te puede abrir nuevos horizontes, expandiendo tus límites y creando una imagen de ti como un accionador. Pero como todo lo que te he explicado, tiene una dualidad, así que también te puede limitar en tu accionar y ponerle etiqueta de receptor, llevándote directamente al fracaso, aún antes de que te dispongas a realizar una respuesta. El silencio vale oro cuando no se nos ocurre una buena respuesta. Las preguntas tienen la capacidad de permitirnos enfocar, lo que es muy bueno, pues recuerda que procesamos una cantidad increíble de información a cada segundo. Pero al solamente enfocar nuestra concentración en un pequeño grupo de ideas, todo lo demás queda suprimido. Las preguntas lo que hacen es obligar al cerebro a cambiar el enfoque de lo que estamos pensando, iluminando otras celdas de información diferente. Esto lo vemos claramente representado al momento que alguien nos pregunta, ¿qué día es hoy? Como esta pregunta generalmente nos la hacen cuando no estamos viendo el calendario. Nuestro cerebro se toma una pausa y deja de pensar en lo que estamos haciendo y busca la información antes de dar la respuesta. Recuerda que la gran mayoría de la información en tu cerebro no la tienes iluminada. Tu lámpara solo alumbra unos cuantos bits. Si te preguntas, ¿quién me ayudará? Tu cerebro solo se enfoca en buscar ayuda para ti, ignorando otras posibles soluciones. Si por el contrario te preguntas, ¿qué puedo hacer? De igual forma tu cerebro se enfocará solo en pensar en las posibles soluciones que tú puedas efectuar y no en si existe alguna persona que pudiera accionarse por ti. ¿De qué sirve saber esto? Pues de mucho. Si una pregunta es capaz de hacernos cambiar el enfoque de lo que tenemos en la mente y voltear nuestra concentración para otro lado, entonces, si deseamos cambiar un estado emocional, solamente bastaría con hacernos una pregunta bien realizada para romper el patrón de enlace y cambiar el enfoque de lo que sentimos automáticamente. Digamos que en este momento te sientes triste. Respóndeme, ¿cuál ha sido el mejor cumpleaños que has festejado? Te va a tomar unos instantes el reaccionar a la pregunta. Mismos instantes en los que tu cerebro está rompiendo el patrón de enlace y generando un nuevo patrón diferente, donde tú comenzarás a sentir alegría o gusto, tal vez felicidad o añoranza, pero la emoción que te estaba envolviendo hace apenas unos momentos se va viendo sustituida gracias a la pregunta que te has hecho. Esta es una excelente técnica para lograr cambiar las conductas limitantes al irlas interrumpiendo con preguntas que enfocan nuestra atención en emociones placenteras. Conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos. Las preguntas de igual forma cambian los recursos que suponemos tener, pues las respuestas van a estar en función de las preguntas. Por lo tanto, a preguntas accionadoras, respuestas accionadoras.
Te lo explico con más calma. A menudo, nuestros recursos se ven limitados por las preguntas que hacemos. Lo único que limita a una respuesta es la creencia de que las cosas son posibles. Por siglos, el hombre tenía la creencia de que la Tierra era plana y que los barcos podían caer al llegar al límite del océano. Por lo que la pregunta que se hacían era: ¿en dónde está el límite de la Tierra? Esa pregunta basada en una creencia limitante generaba respuestas limitantes. Tú, ¿cuántas veces no te has hecho preguntas que en lugar de accionarte, te limitan? Frases hechas como: ¿se podrá? ¿Lo lograré? ¿Qué se sentirá? Son ejemplos de preguntas mal enfocadas que tienden a limitar los recursos de manera drástica. El común de las personas que piensan ponerse en acción, lo primero que se preguntan es: ¿y qué problemas voy a tener que enfrentar si hago esto? Logrando con ello que su cerebro piense en todas las posibles e imposibles circunstancias que le puedan afectar, imaginando y creando los monstruos en la oscuridad que ya te había mencionado. Si por el contrario, te preguntas al momento de emprender una acción: ¿cómo voy a accionarme para lograr mi meta? Tu cerebro comienza a buscar respuestas, brindándote elementos que te pueden ser útiles en las situaciones que se pueden presentar. Es decir, te presenta una gama donde abre el panorama de posibilidades de habilidades que puedes utilizar. Las afirmaciones. Ya vimos las preguntas, ahora veamos las afirmaciones. Una afirmación es la expresión de certeza de una idea. Puedes hacer afirmaciones en positivo o negativo, pero en ambos casos, tu cerebro le brinda seguridad a tu información. De las afirmaciones que vayamos haciendo a lo largo de nuestra vida, es que formamos nuestro criterio. Seleccionamos los valores y por consecuencia, guiamos nuestros actos, desde las afirmaciones más simples, como robar es malo, hasta las leyes más elaboradas de la física cuántica. Las afirmaciones buscan crear seguridad en el mundo que nos rodea. Como ya vimos, las palabras tienen una carga emocional. Toda palabra nos puede despertar un sentimiento o emoción específica, muchas veces sin que lo notemos. Y de igual manera, ya vimos que las emociones son reacciones químicas en el organismo. Luego entonces, las palabras son capaces de despertar reacciones químicas en tu cuerpo. Si pasa una chica hermosa o un joven bien parecido y se voltea, te ve y te dice de una manera muy sexy: adiós, esa palabra despertará en ti sentimientos de curiosidad, gusto, emoción y felicidad. Tal vez hasta te pongas rojo de la cara o te suden las manos. Cosa muy diferente si acabas de decidir terminar la relación con tu pareja y fríamente se da la media vuelta y te dice: adiós. Es la misma palabra, sin embargo, ahora te sentirás molesto, disgustado, tal vez triste y deprimido. La carga emocional de la palabra creó cambios químicos en tu organismo, muy diferentes en ambos casos. El hombre que siente mucho, habla poco. ¿Qué tan poderosas son las palabras cuando están en afirmación? Yo no me imaginaba cuán poderosas podían ser, hasta que investigué los estudios que plasmó en su libro el doctor japonés Emoto, The Message from Water, donde explica sus experimentos con gotas de agua. Al profundizar más en ellos, descubrí algo increíble. Verás, el doctor Emoto comenzó por estudiar las gotas de agua por separado. Tal vez tú sepas que al congelarse el agua, forman cristales de diferentes formas y algunos son de gran belleza. Bien, lo que hizo este científico fue dividir su experimento en 3 partes. Primeramente, él congeló gotas de agua destilada, a las cuales examinó. Estas no presentaban nada en especial. El resultado eran cristalitos simples, normales y sin nada en especial. En una segunda parte, decidió tomar agua sucia de una presa. La dividió en 2 muestras. Una la congeló y la otra muestra la hizo bendecir por monjes budistas antes de congelarla. Al mirarla por el microscopio, los cristales de hielo de la primera muestra mostraban formas bastante más feas que el común del primer experimento. Por el contrario, las muestras que recibieron la bendición mostraban cristales en su conjunto más bellos que el común. Esa transformación se había realizado sin saber de por medio ninguna otra diferencia. No se había destilado, hervido ni purificado el agua. Solamente se había bendecido y nada más.
Buscando más a fondo la explicación a esto, el Dr. Emoto decidió etiquetar con palabras las muestras de la tercera parte de su experimento. A gotas de agua destilada les puso etiquetas con ideogramas, es decir, palabras escritas. Una muestra decía amor, otra decía gratitud. Y así fue colocando diferentes emociones para cada muestra de agua como odio, groserías y maldiciones, sin tener ninguna otra variación de tiempo de congelamiento o algo por el estilo. Las muestras se refrigeraron. Al volver a analizarlas, los resultados volvieron a impactar. Los cristales de las gotas correspondientes a amor y gratitud fueron los más bellos, perfectos en su formación y más vistosos, mientras que los de emociones contrarias fueron los más opacos y desagradables. Concluyendo con esto, el Dr. Emoto nos enseña que las palabras tienen una carga emocional capaz de transformar y modificar hasta las cosas que nosotros pensamos que son inertes como el agua. ¿Qué le pueden hacer las palabras a tu cuerpo, que es más del 75% de agua? Yo no te lo voy a responder. Tú, reflexiónalo. Dios mío, antes de que abra la boca, ayúdame a que piense lo que voy a decir. Si ya comienzas a tomar un poco de conciencia sobre lo que te estoy hablando, pasemos a analizar las afirmaciones. Si una palabra golpea emocionalmente tu cerebro, una afirmación tiene mucha más contundencia, pues esta busca construir y dar certeza a la idea que estás teniendo. Piensa en algunas de las afirmaciones que ordinariamente y sin pensar dices durante el día. Niño, qué torpe eres. Qué tonto fui. Siempre llego tarde. Hija, eres muy inquieta. Eres una inútil. Nunca haces nada bien. Eres patético. Ya no te quiero. Como que me voy a enfermar. Eres una loca. Eres un infiel. Esto no va a salir bien. Ya me hartaste. Si te fijas, no propiamente son insultos, sino que más bien son expresiones que muchas veces decimos sin pensar, en momentos de tensión o de enfado, y que sin embargo, al escucharlo nosotros o la persona a la que se los decimos, crean una fuerte idea en la mente y una gran carga emocional que generalmente deriva en solo dos sentimientos: o se siente rencor o se siente tristeza, o una mezcla de ambas. Y recordemos que estas dos emociones van a ser dolorosas y por lo tanto van a ser limitantes en la mente de quien las escucha, seas tú o sea otra persona. Si por ejemplo, tu hijo está escuchando constantemente la afirmación, eres inquieto, su cerebro le va a decir, esta es tu etiqueta, tienes que actuar de acuerdo a ella, es una afirmación de lo que tú eres. Vamos a crear refuerzos para darle certeza a esa afirmación y por consiguiente, vas a tener un hijo siempre inquieto. Y cuidado, he oído a padres enojados decir cosas como, niño, eres malo, torpe, tonto, lento, desordenado, sucio, mentiroso, travieso. ¿Qué ideas de certeza puede tener un niño así en su cerebro con toda la información que recibe? Si gustas aprender más acerca del lenguaje con los niños, en los capítulos del accionador en la familia, puedes encontrar mucha más información. Ahora, lo que quiero que entiendas es que las afirmaciones que tú realizas van a ser el molde de conductas y comportamientos que vas a obtener de ti mismo y de los demás. Esto debido a las etiquetas que vas colgándole a todo para identificarlo con tu lenguaje. El verdadero sabio solo es riguroso consigo mismo, con los demás es amable. Y es que la colocación de etiquetas es una barrera bien importante contra la que choca el accionador, o bien, es un gran impulso para el movimiento. Recuerda que por el principio de dualidad, las cosas pueden ser positivas o negativas, dependiendo del uso que les des. Veamos dos ejemplos. Las etiquetas limitan, dañan y marcan a la gente que se las pones o a ti mismo. Y lo que es peor, las etiquetas en general pasan de una persona a otra, llevando consigo su carga emocional, sobre todo en el caso de las etiquetas negativas. Imagínate una compañera de trabajo que simplemente por su forma de vestir juvenil, las demás compañeras la consideran que es una loca. Con una persona que le ponga esta etiqueta negativa y se la comente a otra, la carga emocional hacia ella será completamente perjudicial. Las demás compañeras lo pensarán antes de entablar una amistad con la compañera que es una loca.
y la evitarán aún sin conocerla. Debido a esto, las etiquetas negativas son muy dañinas, pues limitan a las personas, las estereotipan, las aíslan y en general dañan a quien se etiqueta y a la gente que acepta la afirmación de esa etiqueta. Las etiquetas negativas son tan importantes y fuente de verdaderos problemas que, por ejemplo, durante el 2006, tan solo en Brasil, murieron 6 modelos debido a la anorexia, que es una enfermedad mental donde quien la padece se cuelga la etiqueta de gorda y mantiene una lucha por verse lo más delgada posible. Esta obesidad está simplemente en su mente. Sin embargo, la fuerza de la etiqueta es tal que todo su mundo gira en torno a esa etiqueta, dejando de comer y manteniendo dietas mortales, con tal de lograr una afirmación que tiene fija en su mente y que es: estar delgada es igual a ser hermosa. Todo está en su mente y en las 2 etiquetas que las llevó a un desenlace fatal por no recibir la ayuda adecuada. Por eso te digo que en este momento tú que estás escuchando esta información la puedas transmitir, la puedas compartir con tus seres queridos, porque de esta forma te vas a convertir en un accionador de verdad. Acuérdate que acción viene del sufijo o prefijo ax, axi o axo, que significa eje, y eje es todo aquello que le da movimiento a lo que le rodea. Así es que tú ya estás siendo un accionador. Cuando te conviertas en un gran accionador, acciona a los demás. Eso, la vida te lo recompensará grandemente y además Dios te lo va a agradecer. Veamos un ejemplo de etiqueta positiva. Piensa en un compañero en el trabajo que cierta vez supo escuchar y dar un buen consejo a otro, por lo que este comentó con los demás del grupo que su compañero es bueno escuchando, aunque tal vez no sea muy bueno. Sin embargo, esa etiqueta le acercará a las demás personas, creará una cascada de sentimientos positivos a su alrededor, emociones de respeto, admiración, confianza, valía, entre otros. Además de que su imagen se ve agrandada ante sus compañeros, pero sobre todo ante él mismo, accionándola a utilizar esta cualidad de saber escuchar a todo aquel que se le acerque. Al mismo tiempo que su cerebro genera ideas para reforzar esa afirmación, por lo que si antes era medianamente bueno escuchando, al darle certeza a la afirmación, va mejorando las habilidades necesarias para hacerse un mejor escucha y consejero, accionando las cualidades que necesita para mantener como verdadera su etiqueta. ¿Cómo puede uno crecer y triunfar sin devolver nada a la gente? Las etiquetas que nos vamos colgando a lo largo de la vida van a delimitar nuestro comportamiento y a marcar nuestras acciones, pues poco a poco las vamos aceptando como verdaderas hasta que son parte de nosotros mismos, inconscientemente. Recuerdo por ejemplo una persona que no podía dejar las drogas, pues él mismo se consideraba un drogadicto. Esa era su principal etiqueta y por lo tanto su cerebro se comportaba en función de esa etiqueta. Los tratamientos de rehabilitación fallaban en él hasta que se desprendió de ella y se comenzó a ver como una persona desintoxicada. Su nueva etiqueta era cristiano. Esa fue la nueva afirmación que metió en su cerebro y que le ayudó a salir adelante. Ya no se veía a sí mismo como un drogadicto, sino como algo diferente, y actuaba, pensaba y se comportaba acorde a su nueva etiqueta. Tú puedes tener tantas etiquetas en la mente como te sea posible. Algunas solas te van a ir llegando. Por ejemplo, al graduarte en la universidad, eres el licenciado. O cuando nació tu niño, te volviste papá. Sin embargo, puede haber muchas otras etiquetas que te las puedes ir colgando tú mismo. Al irlas seleccionando, simplemente analiza que esas etiquetas te permitan accionarte y que no te limiten, sino que por el contrario, te ayuden a salir adelante. Haz una lista de las etiquetas que tienes o que te gustaría tener. He aquí algunos ejemplos: trabajador, buen esposo, excelente padre, exitoso, sano, creativo, agradable, accionador, relajado, visionario, caritativo, amoroso, líder, sexy, educado, paciente, deportista, ordenado, vegetariano, disciplinado, triunfador, alegre, religioso, desprendido, inteligente, culto.
De las etiquetas que te coloques, tu cerebro va a ir formando afirmaciones que van a regular tu comportamiento. Por ejemplo, si alguien te ofreciera un cigarro, tú lo rechazas con alguna afirmación como: no gracias, soy deportista. De esta manera, el accionador va entrando en acción gracias a sus etiquetas que van guiando su comportamiento. Así que haz una pausa al CD, toma una hoja de papel y escribe todas las etiquetas que te gustaría tener. Ten cuidado de pensar solo en lo que deseas tener. Recuerda que dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio y al mismo tiempo. Si tu etiqueta dice alegre, automáticamente la etiqueta de triste no va a adecuarse a tu persona. Así que acciónate y ponte a escribir. Simplemente recuerda algo importante, y es que no se trata de ponerte etiquetas sin orden ni lógica. No puedes ponerte la etiqueta de rubio si eres calvo. Al ponernos etiquetas, recuerda que unas las obtenemos aún sin buscarlas, dado nuestra naturaleza o características personales, y no podemos cambiarlas, pero sí podemos mejorarlas. Por ejemplo, ya tienes la etiqueta de padre, complétala para que sea padre amoroso o padre paciente. Es tu momento para planear cómo te gustaría que te viera la gente y cómo quieres verte tú mismo. Tómate el tiempo necesario. Una vez que te has puesto las etiquetas que te gustaría tener, te darás cuenta que estas deben de coincidir con tus valores a buscar. Por ejemplo, si una etiqueta dice deportista, uno de los valores que te interesa es la salud. Si tus etiquetas no coinciden con tus valores, analiza ambas listas. Estás entrando en una incongruencia donde la forma como deseas verte no coincide con los valores que supones tener. Analiza dónde se encuentra el error. Más vale corregirlo en este momento que cuando estés trabajando por conseguir metas que no te logren satisfacer. Por último, dentro de este ejercicio de autoconocimiento, vamos a deshacernos de las etiquetas negativas que ahora tienes y no quieres que sean parte de tu personalidad. Veamos, tú estás consciente que tienes etiquetas, que te las has ganado, no de buena forma, y que los demás las conocen, aunque generalmente tratas de ignorarlas. Sin embargo, están ahí, como una piedra en el zapato, lastimándote cada vez que caminas. Bueno, el accionador debe de tomar en cuenta este tipo de sensaciones. Tú ya sabes que no debes de ignorar lo que sientes, así que ahora vamos a realizar una nueva lista, pero de las etiquetas que tú sabes que tienes y que te gustaría dejar atrás. Te doy una idea de algunas etiquetas, ya que a las personas les cuesta trabajo la autocrítica. Flojo, dormilón, impuntual, enojón, agresivo, chismoso, irresponsable, rencoroso, impaciente, vanidoso. ¿Necesitas más? Ahí te van. Inestable, gritón, violento, fumador, alcohólico, mentiroso, explosivo, falso. Otro poquito. Muy bien. Corrupto, infiel, hipócrita, glotón, avaro, gastador, ladrón. Muchas etiquetas, aunque no nos gusten, las tenemos. Sabemos que son demasiado malas o limitantes para nuestro accionar. Y sin embargo, no solo las toleramos, sino que en muchos casos hasta las justificamos. ¿Recordarás de la compañera que te hablaba, que es muy impuntual? Bien, ella sabe que es impuntual y acepta su etiqueta y se justifica con argumentos como: es que yo soy así, el ser impuntual es parte de mi personalidad. Y de esta forma la gente justifica sus etiquetas limitantes y las acepta como una parte de su personalidad, que ya es prácticamente imposible de modificar. ¿Tú crees que una persona que se ve a sí misma con una de las etiquetas anteriores puede aspirar al éxito? Definitivamente que no. Y con esto, no quiero decir que el accionador va a ser una persona sin defectos. Esto sería una utopía. Lo que el accionador debe de ser es una persona que trabaja por eliminar la mayor parte de sus etiquetas negativas para ser una persona que entra en transmutación para algo mejor, más grande, fuerte y resplandeciente. De todo esto, la necesidad de que en este momento finalices el ejercicio escribiendo las etiquetas negativas que la demás gente te ha colgado. Tómate tu tiempo, yo te espero. ¿Ya quedó? ¡Perfecto! Ahora, una meta muy importante en tu vida y en tu accionar diario es trazarte un plan de acción para lograr la mutación de esas etiquetas limitantes en etiquetas accionadoras. ¿Cómo? Si no lo has deducido, te recomendaría volver a escuchar los capítulos iniciales donde hablamos de la mutación y de cómo podemos cambiar cualquier tipo de conducta o emoción por medio del dolor y el placer.
Simplemente recuerda que una etiqueta limitante no te va a permitir llegar al éxito buscado en ningún área de tu vida. Debes de combatirlas y transformarlas para poder llegar a ser un accionador de verdad. Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Bien, un último punto dentro de las afirmaciones se refiere a las muletillas negativas que utilizamos al hablar. Analicemos esto. Verás, una muletilla es una palabra que repetimos de manera inconsciente cuando estamos hablando. Por ejemplo, o sea, ¿ves? Son algunos ejemplos de muletillas. La repetición, como recordarás, nos crea hábitos que realizamos de manera inconsciente. Muy bien, quiero decir, mal. Mira, cuando una persona tiene un vocabulario muy limitado o no sabe hablar en público, es cuando más recurre a las muletillas. Un accionador no debería tener ningún tipo de muletillas, pero las peores son las muletillas negativas que nos crean afirmaciones en negativo. Observa estos ejemplos para que nos quede mejor explicado. ¿Cómo te fue en el inventario? No, pues bien. ¿Te gustaría ascender a la gerencia? No, pues sería increíble. ¿Le interesaría cambiar su auto? No, hombre, ¿podría hacerlo? Como puedes darte cuenta, antes de contestar con una afirmación en positivo, las personas tienden a hacer neuroenlaces negativos. Estas afirmaciones, además de ser contradictorias para el cerebro, le hacen inclinarse por lo que se está mencionando, quitando los signos de puntuación, por lo que ante una pregunta, la muletilla no le ocasiona un conflicto al cerebro, que se encargará de crear los neuroenlaces pertinentes para hacer realidad lo que estamos pensando. Así que por favor, al momento de pensar, está mal tener muletillas, pero si vas a tener una, que sea de palabras en positivo como perfecto, correcto, sí o yes, antes de contradecirte con los no limitantes. Mejor antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Esto te servirá más para meditar lo que dices y no hablar sin sentido. No os apresuréis a hablar, porque eso es prueba de insensatez. En el siguiente capítulo, veremos la segunda parte de lo que es el lenguaje y la manera de accionarte por medio de las palabras que usamos. Así que sigue adelante, el éxito es de los que siempre están en movimiento.